Cada que un paciente asiste a una consulta o cualquier otro tipo de procedimiento, ya sea una limpieza dental o una extracción, no solo debemos enfocarnos en los dientes, sino en la cavidad bucal como un todo. Por ello, es necesario tener un correcto método de exploración para permitirnos diagnosticar de manera precoz y eficiente cualquier anormalidad que encontremos en la cavidad bucal. Así que nosotros como profesionales de la salud, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es tener un correcto método de exploración. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cómo, cómo o cómo se hace un método correcto de exploración? Para empezar, todos los métodos de exploración empiezan desde afuera hacia adentro de la cavidad bucal, explorando la cara y las zonas perorales, y posteriori analizaremos los labios y las comisuras labiales, explorando todo lo de afuera, y ya cerciorándonos de que no haya ninguna anormalidad, nos adentraremos en la cavidad bucal. Las técnicas por orden de exploración aquí van a variar de profesional a profesional. Cada quien tiene sus técnicas o sus preferencias. Pero una de las recomendadas es la siguiente. Se empezará explorando la mucosa yugal derecha. Llegaremos hasta el borde vestibular y posteriormente en la región que correspondería al tercer molar derecho analizaremos toda su eh, mucosa masticatoria, vestibular y palatina en este caso, y lo recorreremos hasta llegar a la región del tercer molar izquierdo, es decir, el diente 28. Continuaremos con el borde vestibular izquierdo y la mucosa yugal izquierda. Luego, una vez finalizado esto, pasaremos a la región mandibular, analizando la mucosa vestibular del diente 38 hasta el 48. Obviamente esto sería pasando también por el interior de los labios y cerciorándonos de que ya no haya ninguna irregularidad, pasaremos al siguiente punto. Aquí se va a empezar con la exploración del paladar duro y paladar blando. Checaremos que no haya ningún aumento de volumen, una coloración extraña, y una vez finalizado con esto pasaremos a la lengua. La lengua, revisaremos su dorso, que es la parte visible. Haremos que nos enseñe los bordes laterales de la lengua, primero un lado, luego el otro, y al final miraremos la cara ventral de la lengua. Una vez vista la cara ventral de la lengua, analizaremos, aprovechando la posición donde la lengua está topando su punta con el paladar, nos permitirá ver el piso de boca. Analicemos el piso de boca y de una vez la mucosa masticatoria de los incisivos centrales por su cara lingual. Finalizado con esto, ya tendremos un método correcto de exploración. En dado caso de que en este proceso de exploración nos hayamos encontrado algo inusual o anormal que nos dé la sospecha de que hay una patología presente, entonces tendremos que hacer una correcta descripción de aquella anormalidad que nos encontramos. Por ello, en la dermatología se ha creado una clasificación de las lesiones elementales. Esto con el fin de facilitar el diagnóstico y expresión y comunicación de aquellas anormalidades en la cavidad bucal. En este podcast la describiremos en la forma más básica y resumida, aunque cabe aclarar que las definiciones van a variar en su literatura, pero van a conservar los siguientes puntos claves. Empezaremos por lo más sencillo, que serían las máculas o manchas, las cuales simplemente consisten en el cambio de coloración en el tejido. Pueden ir desde manchas cafés, negras, hasta rojas. Pero lo importante y lo que hay que recalcar es que no tienen relieve, no hay diferencia de altura. Estas pueden tener varias razones, desde algo vascular, como una pequeña hemorragia, una pigmentaria o una razón artificial, como los tatuajes. Un concepto que es similar, es el parche, que es una mácula, pero de un tamaño mayor a 1 centímetro. La siguiente lesión es la placa, que se puede decir a grosso modo que es una mácula elevada. Esta es mucho más extensa que elevada. Posteriormente pasaremos a tres conceptos que llegan a ser muy parecidos en sus definiciones, pero tienen una diferencia muy grande.
y es el tamaño. Primero está la pápula, la cual es una elevación sólida menor a 1 centímetro, las cuales tienen la característica de llegar a ser propensas y juntarse, pudiendo crear una placa. Estas tienden a presentarse mucho en piel, no tanto en la mucosa de la boca. Prosiguiendo está el nódulo. En la literatura se le describe como un aumento de volumen sólido mayor a 1 centímetro, que puede estar solitario o múltiple. También algunos autores lo describen que tienden a no alterar tejidos aledaños. Y por último encontramos al tumor, el cual se define como el aumento de volumen mayor a 2 centímetros de diámetro. Entonces, entre estos tres conceptos, que es la pápula, el nódulo y el tumor, encontramos que la diferencia principal es el aumento de volumen. Pasaremos a lesiones con características eritematosas, es decir, que tienden a involucrar eritrocitos y lo que les da un color rojizo o naranja. La primera de ellas es la petequia. Esta consiste en una zona hemorrágica en la cual está punteada con, valga la redundancia, varios puntos rojos de 1 a 2 milímetros de diámetro, con un color rojo bastante notorio. Algo parecido sería la telangiectasia, la cual consiste en la dilatación persistente de los capilares, los cuales van a ser, a causa de esa misma dilatación, visibles como líneas rojas y finas enredadas en un patrón similar a una red. Por último, tenemos a la roncha, la cual se define como un edema de una elevación mal definida y con límites muy difusos, dejando la piel con tonos naranjas y rojos, y el cual tiene la característica de ser transitorio. Continuando están las lesiones de consistencia líquida o semisólida. Entre ellas se encuentra la vesícula, la cual es una lesión elevada con un contenido líquido y en ocasiones hemorrágico, la cual es de un tamaño pequeño y cuenta con la característica de ser múltiple o solitaria. Le sigue la ampolla, la cual es bastante similar a la vesícula, pero su principal diferencia es que es mayor a 1 centímetro, con contenido transparente y ceroso. También está la cualidad de que varias vesículas se junten y forman una ampolla. Seguiremos con la pústula, que es muy parecida a una vesícula. También es una elevación pequeña, bastante bien circunscrita, pero la principal diferencia es el contenido. Esta está rellena de pus, por lo cual tiene una tonalidad blanca. Esta puede formar placas si es que se encuentran muchas en un área muy concentrada. El siguiente concepto a tratar es el quiste. Este se define como una cavidad revestida por epitelio, con un contenido líquido o semisólido dentro de ella. Y por último tendremos el absceso. Normalmente este es causado a causa de la infección de un quiste. Este se define como la elevación con pus, la cual se abre y tiende a dejar otra lesión como resultado, que es la fístula. Entre otro grupo de lesiones que podemos encontrar son las que consisten en la pérdida de volumen en la piel. Entre ellas se encuentra la escama, la cual es definida como la pérdida del estrato córneo de la piel, muy comúnmente a causa de una deshidratación. Otro concepto bastante similar es la erosión, definida como la pérdida parcial o total de la epidermis, la cual tiende a desaparecer sin dejar cicatriz. Posteriori sigue la fístula, la cual es un trayecto que comunica dos cavidades o una cavidad con el medio exterior. Como ya hemos dicho, esto es la consecuencia de un absceso maltratado. Y por último, y creo que la más notoria porque es muy común en ciertos tipos de cáncer, se encuentra la úlcera, la cual se define simplemente como la pérdida de continuidad en el epitelio, un pequeño bache, por así decirlo, en el tejido. Ya para acabar, hay
quedan los siguientes dos conceptos. Uno de ellos es la nudosidad, la cual se define como una lesión eritematosa profunda y muy dolorosa, la cual es de evolución corta y que al desaparecer no deja rastro. Y por último, la goma. Esta tiene pues la cualidad de que su factor causal siempre va a ser la sífilis terciaria. Esta empieza como un nódulo que con el tiempo este nódulo empieza a reblandecerse y llega a ulcerar. En caso de haber detectado estas lesiones y nosotros como profesionales tengamos la sospecha de que exista malignidad o que hayamos notado alguna inflamación persistente, observemos lesiones blancas que tengan una duración muy larga, ulceraciones que han sido crónicas o simplemente las lesiones no han respondido al tratamiento que nosotros hemos brindado, pues se da la indicación de realizar una biopsia. Esto con el fin de ver de qué se trata la lesión de manera más correcta y más certera. Pero, ¿qué es una biopsia? La biopsia consiste en la obtención mediante distintos métodos quirúrgicos o punzantes de obtener una porción del tejido para poder ser analizado en un estudio macro y microscópico. Existen varios tipos de biopsia, varios tipos de procedimientos y herramientas para realizarla, y cada técnica tiene sus puntos fuertes y débiles. La primera de las técnicas sería la biopsia excisional. Esta técnica consiste en la remoción de toda la lesión, por ello se usan lesiones pequeñas, porque si se usa en una lesión muy grande va a comprometer mucho tejido sano y sería más perjuiciosa que beneficiosa. Esta retira toda la lesión, incluyendo muchas veces tejido normal o sano, y se aplica normalmente, como dije anteriormente, en lesiones pequeñas y superficiales. La siguiente es la técnica de punch, donde aquí se usa una herramienta circular para extirpar una pequeña sección de las capas más profundas de la piel. Normalmente se utilizan lesiones más grandes y se hacen varios puntos de corte. Nos encontramos ahora a la biopsia incisional. Esta también consiste en la extirpación de uno o varios fragmentos representativos o característicos de la lesión. Se utiliza principalmente para lesiones de un gran tamaño, muy extendidas y con bordes muy difusos. Luego nos encontramos a la técnica de punción aspirativa por aguja fina, abreviada por sus siglas como PAF. Aquí se usan agujas de pequeño calibre y con la ayuda de una jeringa se crea presión negativa, permitiendo la aspiración del material celular. Por último, se tiene la técnica de raspado, que, mediante una herramienta similar a una navaja, se retira el tejido mediante un raspado y se demanda a estudio. Con ayuda de estas biopsias y el posterior análisis en laboratorio, nosotros como profesionales de la salud podremos dar un correcto diagnóstico y ayudar a nuestros pacientes. Con esta información finaliza el podcast. Muchas gracias.